Acuerdo número 038 de 2002, 20 de septiembre de 2002, por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en uso de las facultades que le confieren la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley General de Archivos 594 de 2000 y, considerando que el artículo 15 de la Ley 594 de 2000 establece que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique la exoneración de responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. Que los documentos y archivos son indispensables para garantizar la continuidad de la gestión pública. Que el numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece como deberes de todo servidor público el de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado, a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. Que el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 señala que le está prohibido a los servidores públicos ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, de expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. Que de acuerdo con lo expresado en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención, y en concordancia con el artículo 14 de la Ley 594 de 2000, la documentación de la administración pública es producto y propiedad del Estado y éste ejercerá el pleno control de sus recursos informativos. Por lo tanto, el servidor público, al desvincularse de sus funciones titulares, no podrá retirar de la entidad pública documento o archivo alguno, so pena de incurrir en falta contra el patrimonio documental o en un hecho punible, de conformidad con lo expresado en el artículo 35 de la Ley 594 de 2000, que el Código Penal, dentro del título 11 de delitos contra la fe pública, artículo 292, establece las sanciones para hechos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Acuerda. Artículo 1. Responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos. El servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones. Artículo 2. Todo servidor público, al ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo, recibirá o entregará, según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública. Artículo 3. La entrega y recibo de los documentos y archivos a que se refiere el artículo anterior, se hará de conformidad con la tabla de retención documental. Para tal efecto, se diligenciará el formato único de inventario, en concordancia con su instructivo, numerales 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19, señalados en el presente artículo. Del numeral 10 se exceptúa lo relacionado con transferencia y del numeral 16 igualmente lo relacionado con estado de conservación. Instructivo formato único de inventario documental. 1. Entidad remitente. Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. 2. Entidad productora. Debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produjo o produce los documentos. 3. Unidad administrativa. Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 4. Oficina productora. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 5. Objeto. Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de entidades y o dependencias, inventarios individuales por vinculación, traslado, desvinculación. 6. Hoja número. Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. Se registrará el total de hojas del inventario. 7. Registro de entrada. Se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias.
Debe consignarse en las 3 primeras casillas los dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia, año, mes, día. En NT se anotará el número de la transferencia. 8. Número de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad de conservación. 9. Código. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. 10. Nombre de las series, subseries o asuntos. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por fusión y o supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. Cuando no se puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto aquellos documentos que guarden relación con la misma función de la oficina productora. Cuando se realiza el inventario de fondos acumulados, las series o asuntos deben registrarse, en lo posible, en orden alfabético. 11. Fechas extremas. Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita, deben colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. Ejemplo. De 1950 a 1960. En el caso de una sola fecha se anotará esta. Cuando la documentación no tenga fecha se anotará sin fecha. 12. Unidad de conservación. Se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento. En la columna otro se registrarán las unidades de conservación diferentes escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente. 13. Número de folios. Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. 14. Soporte. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel, microfilmes, M, videos, B chica, casetes, C, soportes electrónicos, CD, DK, DVD, etc. 15. Frecuencia de consulta. Se debe consignar si la documentación registra un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el inventario de fondos acumulados. 16. Notas. Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numéricamente, como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se anotarán los siguientes datos: faltantes, saltos por error en la numeración y o repetición del número consecutivo en diferentes documentos. Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos, circulares, actas, memorandos, resoluciones, informes, impresos, planos, facturas, disquetes, fotografías, o cualquier objeto del cual se hable en el documento principal. De estos debe señalarse, en primer lugar, el número de unidades anexas de cada tipo, ejemplo una hoja con 5 fotografías o 5 fotografías sueltas. Luego, el número consecutivo, si lo tiene, ciudad, fecha, asunto o tema de cada anexo. Para los anexos legibles por máquina deberán registrarse las características físicas y requerimientos técnicos para la visualización y o consulta de la información. Especificar programas de sistematización de la información. A los impresos se les asignará un número de folio y se registrará el número de páginas que lo componen. Asimismo, se anotará información sobre el estado de conservación de la documentación, especificando el tipo de deterioro, físico, rasgaduras, mutilaciones, perforaciones, dobleces y faltantes, químico, oxidación de tinta y soporte débil, y biológico, ataque de hongos, insectos, roedores, etc. 17. Elaborado por. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. 18. Entregado por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de entregar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. 19.
Recibido por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. Formato único de inventario documental. Artículo 4. Las entidades públicas tendrán en cuenta los procedimientos generales que se establecen en el presente acuerdo para el cumplimiento del recibo y entrega por inventario de los documentos y archivos a cargo del servidor público que se encuentre en una de las situaciones administrativas señaladas. Procedimiento para la entrega y recibo de los documentos y archivos por inventario. 1. Los secretarios generales o quien haga sus veces deberán garantizar que en los manuales de funciones y procedimientos de la entidad respectiva, se regule la responsabilidad de recibo y entrega de los documentos de archivo por parte de los servidores públicos, que se encuentren en situaciones administrativas de retiro temporal o definitivo de sus cargos y de la notificación de estas situaciones al jefe de la unidad de archivo para que oportunamente cumpla con el desempeño de las responsabilidades que le correspondan. 2. El jefe de la unidad administrativa, o dependencia, será el responsable de la custodia de los archivos de la oficina a su cargo. 3. Asignar la función al cargo que asuma en cada una de las unidades administrativas, la responsabilidad por la permanente organización y administración del archivo de oficina sin perjuicio de la responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 2000. 4. El jefe de la unidad administrativa de archivo de la entidad, deberá presenciar la entrega y recibo por inventario de los documentos y archivos cuando un servidor público se retire total o parcialmente del cargo y en constancia deberá firmar el acta de entrega y recibo. 5. Garantizar que el recibo y entrega de los documentos y archivos se produzca durante el tiempo activo del servidor que se desvinculará temporal o definitivamente de la entidad. 6. En caso de abandono del cargo, la Administración deberá designar el funcionario titular o en su defecto el que deba levantar el inventario de los documentos y archivos existentes, en presencia del jefe de la unidad de archivo y en constancia firmarán el acta correspondiente. Artículo 5. Los servidores públicos que se trasladen, retiren o posesionen omitiendo la entrega y el recibo de los documentos y archivos de gestión, sin los procedimientos anteriormente señalados, responderán ante las autoridades por las consecuencias de esta omisión. Parágrafo. Por ningún motivo el servidor público podrá llevarse la documentación producida en ejercicio del cargo por cuanto los documentos públicos son de propiedad del Estado, so pena de encontrarse incurso en cualquiera de las sanciones previstas por la ley. Artículo 6. El Archivo General de la Nación podrá de oficio o a solicitud de parte, hacer visitas de inspección para verificar el cumplimiento de este acuerdo. Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga los acuerdos que le sean contrarios.